noches. Bien, continuando con el ciclo de conferencias que este Consejo Nacional Regional 7 está dando, por lo menos 2 veces a la semana. En esta oportunidad tenemos la conferencia aquí por el colega Magíster Eduardo Miranda Ulloa, cuyo tema es producción de kits de Western blot para el diagnóstico confirmatorio del virus linfotófico de células del humano, HTLV. Bueno, el colega es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene maestría en microbiología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene experiencia como analista investigador en el laboratorio de zoonosis parasitarias del Instituto Nacional de Salud, investigador, ejecución de proyectos de investigación, capacitación, experiencia en producción de kit de diagnóstico en análisis de hidratidosis, citocistosis, y actualmente labora como analista investigador en el laboratorio del virus de transmisión sexual VIH-Sida, como responsable del área de serología. También participa en la ejecución de proyectos de investigación, capacitación, análisis de VIH, HTLV y citagomenovirus, y control de calidad y preparación de kit de diagnóstico en el INS, el Instituto Nacional de Salud. Bien, entonces le doy la palabra a Eduardo para que nos presente su tema, en el cual esperamos pues, que satisfaga, digamos, la expectativa de este tipo de diagnóstico, ¿no? El cual muy poco se conoce en nuestro medio, pero sin embargo existe la enfermedad. Adelante. Buenas noches con todos. Agradezco a la Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Lima, a nuestra decana, a nuestro vicedecano, por la honrosa invitación de poder presentar un tema que aparentemente muchos de los personal que trabajamos en salud no lo conocemos. Espero que al finalizar tengamos una nueva ventana para hacer un poco más de investigación, un nuevo camino. Yo quería iniciar haciendo esta pregunta: ¿cuánto conoces del virus HTLV1? Y para iniciar quería exponerles para darle paso al siguiente. Quería presentarles, esta es una foto tomada de un video que lo pueden encontrar en el internet, lo conocen, al doctor que hace su programa en TV, ¿sí? Este video es del año 2014. Él les presenta un caso, como muchos casos que presenta, de este niño, Pedrito, en ese entonces de 9 años de edad. Él tenía escamas en el cuello cabelludo, toda la parte de las axilas, un desprendimiento total, era un tipo de dermatitis, ¿sí? Entonces, cuando inician el programa, invitan también a un médico especialista en dermatología. Aquí está su madre de Pedrito. El niño no podía dormir, no podía ir al colegio, mucho se rascaba, mucho le dolía, la piel se le desprendía de tanto rascarse. Entonces ya era una calidad de vida muy deteriorada. Cuando exponen el caso, el doctor hace mención que le hacen el diagnóstico diferencial primero pensando que era hongos, que era parásitos, ácaros, y todo era negativo. Cuando le hacen el diagnóstico de HTLV, sale positivo a HTLV1. Entonces,
En ese momento, el médico le pregunta al otro médico cómo es la transmisión. Y la transmisión le comenta que es a través de la lactancia materna en el caso de niños, ¿no?, en la edad de la infancia. Entonces, este niño estaba positivo, se podría ver a través de la lactancia materna de madre a hijo. Cuando le hacen el diagnóstico a la madre sale negativa. Entonces, en ese momento la madre comenta también y dice que cuando estaba gestando su pareja lo abandonó y al nacer su hijo, a los 2 días tuvo que salir a trabajar, ¿sí? y dejaba con su hermana al bebé. Su hermana buscaba a personas vecinas para que amamanten al bebé. Posiblemente una de ellas estuvo infectada con este virus y le transmitió a Pedrito el virus del HTLV1. Muy bien, esto es para un comienzo, pero ahora sí vamos un poquito conociendo ya a este virus. Este virus, que pertenece a la familia retrovirus, estos retrovirus, ¿por qué se les denomina retrovirus? Porque estos virus tienen en su genoma un RNA, ¿sí? Una doble cadena monocatenaria de RNA, y adicionalmente tienen una enzima transcriptasa reversa. Para poder replicarse utilizan esta enzima transcriptasa reversa y así formar los denominados, a partir del RNA, los denominados DNA, que también se llaman provirus cuando ya está dentro de la célula. Entonces, estos retrovirus aparecen, el HTLV aparece en el año 1980. Si vemos aquí el que está dentro de la subfamilia oncovirus, también dentro de los retrovirus, vemos ahí a la familia de los lentivirus y podemos visualizar al VIH. El VIH fue descubierto luego en 1982 y el HTLV fue descubierto antes del HTLV1. Entonces, estos HTLV, que sus siglas quieren decir virus linfotrópico de las células T del humano, o sea, de las células linfocitos del humano, ¿sí? Y aquí les presento, este es el virus, su estructura del virus. Aquí hay algo muy importante y ya vamos quizás atendiendo la parte del diagnóstico. Eso es muy importante cuando hablamos del diagnóstico. La estructura del virus es codificada, su estructura se debe a 3 tipos de genes. El gen GAP, que es un gen de grupo, ¿sí? El gen GAP, el gen POL y el gen EN de envoltura. Los gen EN de envoltura codifican para las proteínas de superficie, la GP46 y la GP21. Estas son muy importantes en el momento que se fusiona en la replicación, se fusiona al linfocito. También tenemos las proteínas P19 y la P24, que también son muy importantes en el diagnóstico, pero que son codificadas a partir del gen CAP, ¿sí? el gen de grupo. Lo tenemos acá, la matriz y la nucleocápside, estamos conociendo. Y adicionalmente tenemos a todas las enzimas que son codificadas por el gen POL. Tenemos a la transcriptasa reversa, que lo habíamos mencionado, tenemos a las proteasas y a la integrasa, ¿sí? Entonces, esta es la partícula viral. Para ir metiéndonos un poquito a cómo es su replicación, menciono aquí los tipos de linfocitos. Los linfocitos, como sabemos, son nuestras células de defensa, que a través de estas células se desencadena una producción de anticuerpos, ¿no? Son las células que ante un ataque de enfermedad, estos linfocitos van a desarrollar un tipo de defensa.
Entonces, existen dos tipos de linfocitos, el linfocito B y los linfocitos T. El linfocito T, existe el linfocito T helper, también denominado linfocito CD4, ¿sí? Y el HTLV1 tiene tropismo hacia este, es decir, infecta hacia este linfocito de preferencia. Y también tenemos al linfocito T citotóxico, también denominado linfocito T CD8, el cual el tropismo es favorecido hacia el HTLV2. Es decir, estoy hablando ya de un HTLV1 y de un HTLV2. ¿Y cómo es el ciclo de vida del HTLV? Aquí observamos el linfocito, este es el linfocito, este es el virus, ¿sí? El virus del HTLV se va a reconocer en la membrana del linfocito. Hay las moléculas de CD4. Estas moléculas de CD4 son reconocidas hablábamos hace un momento de las proteínas de membrana, la GP46, y esa GP46 va a reconocer a la molécula de CD4, lo va a identificar y le va a dar el pase. Si es que es otro tipo de virus y no tiene ese GP46, no lo identifica y no lo deja entrar. En cambio aquí lo va a dejar entrar al ser reconocido. ¿Y qué deja entrar? Hablábamos hace un momento toda su nucleocápside. Esta es la nucleocápside. En la nucleocápside están las enzimas, están el RNA, ¿sí? Y otras enzimas más. Entonces, ingresa toda la nucleocápside, el RNA queda libre y como hay transcriptasa reversa, se va a convertir en DNA. Este DNA, ayudadas con otras enzimas que también lo vimos ahí, ayudadas de la integrasa, van a poder integrar este es el núcleo del linfocito, van a poder integrar en el genoma del ADN de la célula, van a poder integrar esta pequeña molécula de ADN, ¿sí? Y luego de que se integra, va a comenzar a replicarse y se van a transcribir RNAs mensajeros, RNA genómicos, y estos RNA mensajeros van a traducir proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ir traduciendo y produciendo las proteínas GP46, todas sus proteínas de matriz, de nucleocápside, finalmente van a salir hacia el citoplasma y ahí se van a ensamblar. ¿Por qué se ensamblan aquí, en la membrana? Se ensamblan porque aquí hay glucolípidos y el virus también necesita de glucolípidos. Entonces se ensamblan, sale un linfocito inmaduro y luego un linfocito maduro. Perdón, un virus inmaduro y luego un virus maduro, ¿sí? O sea, de esa manera es que hace su replicación el virus. Y yendo un poquito ya, lamentablemente el Perú tiene la prevalencia entre 1 a 5% en población general. Ya vamos a ver lo que es, no se han hecho hasta el momento, no se han hecho estudios en población general que den datos reales del porcentaje. Sin embargo, sí hay datos de población de gestantes, y las gestantes, como son más identificados, se podría decir que se les puede mirar como población general. Esos datos son los que hemos tomado o los que se han tomado para declarar como país endémico al Perú, como lo ven aquí, ¿sí? De HTLV1. Los que sí son países hiperendémicos, y algunos están en países en Centroamérica, en el Asia, ¿sí? En Europa también. De estos lugares se dice que los japoneses, los asiáticos, los asiáticos, los japoneses han traído, ¿sí? Unos a través de Brasil y otros a través de Ecuador, Colombia, por los precolombinos, han llegado al Perú. Entonces,
Eso es lo que es una de las hipótesis que se dice cómo llegó al Perú el HTLV. Las vías de transmisión son muy similares a las vías de transmisión del VIH, pero aquí hay algo muy importante. La transmisión se da a través de la vía sexual, ¿sí? Se da a través también de la vía sanguínea y a través de la vía vertical. En el año 1997 se declara Pronaevas como tamizaje obligatorio en los bancos de sangre de Perú, descartar para sangre segura el virus del HTLV, es decir, se adiciona a los 6 marcadores más el HTLV. Entonces, a través de sangre ya no se infectan las personas, a través de la sangre, mejor dicho, de los bancos de sangre, porque sí se transmitía. Se dice, según el doctor Gotuso, que fue uno de los que lideró esta hazaña de poder incluir en Pronaevas en sangre segura, se dice que hasta el año 2013 se ha prevenido algo de 30.000 infecciones más. Entonces, la vía sexual es otra de las vías por las que se transmite, y la vía vertical. La vía vertical, aquí señalamos la lactancia materna. Este es algo muy importante. Como ustedes ven, para lo que es las gestantes, se hace un diagnóstico, un seguimiento, un control prenatal para lo que es el tamizaje en VIH, pero en HTLV no se hace un control prenatal. El HTLV, se han hecho algunos estudios en gestantes y hay porcentajes hasta del 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar que el Estado tiene los datos de que hay evidencia de que las gestantes transmiten en la leche materna, cuando es leche materna y dan de lactar por más de 6 meses, es casi seguro a un 80% que la madre le va a infectar al bebé. En la parte del preparto todavía la infección de probabilidad de infectar es más baja, y en la parte del parto también. Sin embargo, en la lactancia es bastante la probabilidad de que se infecte, y hasta la fecha, bueno, en una norma técnica no existe todavía una norma técnica que incluya la obligatoriedad de descarte del control prenatal. Luego les voy a comentar para que, si alguno se anima a hacer alguna investigación en gestantes, en algunos hospitales, que la mayoría de los hospitales no solamente de Lima, sino de otros departamentos, están para proponer esas investigaciones. Muy bien, y ya vamos a lo más feíto. ¿Qué tipo de enfermedades desencadena este virus? Este virus desencadena lo que es la leucemia, un tipo de leucemia a través de linfomas, la leucemia denominada leucemia no Hodgkin, ¿sí? Cuando le da este tipo de, ya se sabe que la persona se identifica ya cuando tiene la sintomatología, y según los reportes, las personas no llegan a vivir hasta de 6 a 8 meses como máximo. Otra de las enfermedades que desencadenan son complicaciones infecciosas. Miren, aquí tenemos, no se nota muy bien, este es un estrongiloides. El estrongiloides, ¿cuál es la vía de infección del estrongiloides? El estrongiloides es generalmente de zonas tropicales. Hay una larvita raclitera, se denomina larva raclitoide, que ingresa a través de la piel, ¿sí? Cuando uno está descalzo, juega en el río, cuando va a la selva, en el brae, juega, ¿no? O camina así por costumbre, por el calor, y esas larvas penetran a través de la piel. A través de la piel, ya a través con la circulación sanguínea linfática, va a llegar al intestino, ¿sí? Una vez que se localizan en el intestino, cambian a larvas filariformes. Estas larvas filariformes ya tienen la capacidad de migrar, hacer migración. ¿Y cuál es su órgano de preferencia? Su órgano de preferencia es el pulmón. Entonces, estas larvitas
van llevando las bacterias del intestino, ¿sí?, al pulmón. Si una persona con estrongiloidiosis no se trata, la persona le da una infección al pulmón, puede agregarse una septicemia y la persona muere, como hay muchos reportes. ¿Cuál es la asociación que tiene con el HTLV? Cuando una persona que tiene estrongiloidiosis tiene a la vez la infección por este virus, las larvas filariformes se multiplican a mayor cantidad, es decir, hay una hiperinfección y ya no son pocas larvas que migran al pulmón, sino son cientos de larvas que se llevan en su cuerpo las bacterias, y estas bacterias infectan en el pulmón y se producen casos de septicemia y muerte, como hay muchos casos en el Braille. Nosotros hemos propuesto y hemos ganado este año, el año pasado, a finales del año pasado, con la Universidad San Cristóbal de Huamanga, un proyecto para hacer un estudio de coinfección en el Braille. Es un proyecto para hacer una coinfección de este virus más la búsqueda de estrongiloides en 6 distritos. Bien. Otro es los ácaros, que también está bien relacionado a algo similar con la coinfección. Algo sí muy lamentable que vimos en Huancayo son las enfermedades inflamatorias. Aquí específicamente la paraparesia espástica tropical, denominada paraplegia. ¿Qué sucede con las personas que tienen este virus? A un grupo de personas que tienen este virus, que es entre el 1 a 5% de personas que son infectadas, les da paraplegia, paraplegia de los miembros inferiores. Es decir, las personas llegan a tener dificultad en la marcha, problemas en la caminata y finalmente acaban en silla de ruedas. El año pasado nosotros estuvimos justamente de este proyecto, se trata de Westerlo, estuvimos no solamente evaluando el Westerlo, sino también una prueba de inmunofluorescencia y al tomar las muestras nos encontramos con una de las pacientes que estaba en silla de ruedas y salió positivo. Ella nos comentó que su mamá, que cuando estaba jugando, ella tenía en ese momento, el año pasado tenía algo de 30 años, que cuando tenía 7 años, jugando en el colegio, las chapaditas así corriendo, se cayó y lo llevaron al hospital, se cayó y dijeron, está malita, volvió a caminar, pero poco a poco, más o menos pasaron 2 a 3 meses y dice que desde ahí, a pesar que usaba muletas, ya no podía caminar y tuvieron que comprarle sus silla de ruedas y pasó a ser parte. Haciendo un poquito de indagaciones, comenta que su madre falleció a los 3-4 años, ¿no? Y bueno, ella no sabe de qué diagnóstico, pero comenta que tenía un bulto a la altura del labio, un bulto grande, posiblemente en un linfoma, y de ahí venía. Ahora, al tío también le encontraron HTLV. Por eso, las personas que tienen el HTLV, a sus colaterales se tiene que hacer la búsqueda para investigar si es que tienen la infección. Es muy importante, ya vamos a hablar de cuáles son las estrategias para prevenir, o si es que están infectados, cómo hacer la intervención o un control para prevenir estas enfermedades que estoy mencionando. Pero, ¿cómo actúa? Habíamos hablado de los genes GAP, POL y EN, que codificaban proteínas para la estructura, pero existen otros genes, los llamados reguladores, ¿sí? Y ¿a qué se debe que se manifiestan enfermedades, que se desencadenan las enfermedades? Gracias a estos genes reguladores. ¿Y quiénes son? Son 3: el TAX, REX y las repeticiones terminales largas. Este TAX es el que en sí es el que desencadena la mayoría de las enfermedades. Si se fijan aquí, vamos a empezar por acá. Dice, inhibe la apoptosis. Normalmente nuestro cuerpo es tan maravilloso, tan perfecto, que cuando
ingresa algún tipo de, por decir, el que come mucha sal, el que come, qué sé yo, bastante aceite, el que se dedica a comer comida chatarra, el que está expuesto en grifos, el que está expuesto en radiaciones, el que está expuesto o que es lavador o productor de pinturas, ¿no? Todos esos químicos van ingresando a nuestras células. Nuestras células, esas células que quedan contaminadas, infectadas con estos tóxicos, nuestro cuerpo es maravilloso y lo elimina. El fenómeno a través del denominado fenómeno de la apoptosis, ¿sí? Lo elimina y lo elimina. Es decir, la idea de la denominación de apoptosis es que elimina todas las células, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este gen? Este gen inhibe la apoptosis. Quiere decir que las células tóxicas con químicos que sobreviven se van a comenzar a multiplicar, a replicar. ¿Por qué? Porque este gen lo inhibe, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué más? Inhibe, dice, procesos de reparación del ADN. De igual manera, el cuerpo, las células comienzan a querer repararse de su infección que ha habido del virus, como hemos visto en el ciclo vital, pero sin embargo, este gen no lo deja, inhibe esa reparación y se van destruyendo los linfocitos. Entonces, y también promueve la proliferación celular. Entonces, estos tres tipos de causas dan o permiten el fenotipo neoplásico de las enfermedades que habíamos mencionado. Otro tipo de los genes, el REX. Este gen aparentemente no causa el daño, pero sin embargo es el que promueve la producción viral. ¿En qué sentido? Que él le dice, muy bien, bloquean su síntesis de TACS, o también lo hace más multiplicativo, o lo inhibe o lo multiplica. Entonces va a depender de este va a ser un regulador del TACS, va a depender de para que se dé la expresión del TACS, ¿sí? Entonces inhibe también la producción viral y promueve la producción viral. Entonces, como consecuencia, da etapas de latencia y ciclos productivos. Y por último, el gen regulador, las repeticiones terminales largas. Como han visto, las repeticiones terminales son al final. La integrasa para ingresar el provirus en el DNA de la célula lo hace a través de estas repeticiones. Entonces, estas son muy importantes, son esenciales en la replicación y en la integración del virus. Aquí hay algunos datos, ¿no?, muy importantes, y se podría decir que los estudios en Perú son pocos. Ya lo vamos a ver y a comparar. Aquí quería señalar la paraparesia espástica. Miren, de 112 personas que tenían paraparesia, que ustedes ven en la calle a veces quizás se han preguntado, y yo me acuerdo de niño o de adolescente, una persona de la nada, ¿qué? ¿Habrá tenido un accidente? O ya ahora está cojito, está andando en muletas. Bueno, sí, desde luego muchas personas tienen accidentes y a veces usan muletas, pero muchas personas que van a los sitios, ¿y dónde es el sitio donde deben ir? A un sitio de neurología, ¿no? Entonces, las personas que tienen paraparesia, de 112 personas que tienen paraparesia, en un estudio encontraron que 60 de ellas eran positivos al virus del HTLV, es decir, un 54%. Otro de los datos es de la leucemia no Hodgkin que les hablaba, de los linfomas. De 32 personas, 12 eran positivas a este virus. Estos datos son sacados de los reportes que se hicieron en el Hospital Neoclásicas. 38%. Por citar un poco más de lo que habíamos también comentado, la estrongiloidiosis. De 184 personas que tenían estrongiloidiosis, 27 de ellos eran
positivos, o sea, un 15%. Lo que nosotros trabajamos, algo muy similar, está aquí, los candidatos donantes, las personas que van a donar sangre y salen reactivos a las pruebas de tamizaje, ¿sí? De 72 personas que salieron positivas a la prueba de tamizaje, fueron confirmados positivos 44, o sea, un 61%. Entonces, algo muy importante aquí, decíamos que ¿por qué el Perú es considerado endémico? Porque presenta población general en su porcentaje entre el 1 al 5%. ¿Y cuál era nuestra población general? Al no haber datos, nuestra población general lo tomamos como las gestantes. No se toman los de banco, porque los de banco generalmente los tamizan personas que ya tienen tatuajes, personas que son encuestadas y que han tenido relaciones sexuales, qué sé yo, así, ¿no? Los van descartando. Es por eso que no se toman como población general. Sino las gestantes sí, las gestantes no les hacen, para que gesten o para que estén gestando, no les hacen ningún tipo de encuesta, ¿no? Sino ya, entonces, ellos están más prestos a ser denominadas como población general. Y miren, aquí unos estudios hechos en Lima nos muestran de 2.492 gestantes, 42 de ellas eran positivas, un 1.7% de prevalencia, 1.7%. En otro grupo de gestantes, de 310, 16 de ellos eran positivos, 3.1%. En Ayacucho, por aquí vemos Ayacucho también existe un 1.9%. Lo que quería señalarle en Ayacucho, sí es un estudio del año 2014, en tres distritos, en el distrito o provincia de Vilcabamba, en Parinacochas y en Pampacangayo. En Pampacangayo, de 164 estudiados, encontraron 0, pero sin embargo, en un distrito adyacente, Vilcabamba, encontraron un 1.9%. Y aquí sí es sorprendente. En Parinacochas encontraron un 10%. ¿Sí? Entonces, es por eso, de ahí se sustentan nuestros estudios que queremos hacer en coinfección, en esa parte, ese es el braille. Aquí, solamente para mostrar de referencia, nosotros en el INS realizamos las pruebas tanto de tamizaje como las pruebas confirmatorias y bueno, de las muestras que recibimos entre enero 2013 y marzo 2014, que es aproximadamente un año y 3 meses, 2013 y 2000, ¿no? Recibimos algo de 526 muestras. Estas muestras son referidas de pacientes, ya sea de neoplásicas, de bancos de sangre reactivo, ¿no? De diferentes lugares, de pacientes con diagnóstico presuntivo, y encontramos con el inmunoblo a HTLV1 54% y a HTLV2 solamente un 1.3%, y estos estaban localizados en la selva, en la parte de San Martín. No hay HTLV2 casi, lo que más hay es HTLV1, y es el que más patología, más enfermedades desencadena. Bueno, en determinados también encontramos un mínimo de porcentaje. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el VIH y HTLV? ¿Cómo se expresan? Si alguien está identificado con la microbiología, vemos que en los programas de Targa se realizan el recuento de linfocitos y también la carga viral. La carga viral, que lo localizan en sangre, ¿no? En el plasma, lo localizan en el VIH. Sin embargo, el HTLV, netamente, su virus no está libre, sino siempre está, mayormente está en la célula, está dentro. Entonces, ahí existe una gran diferencia donde no se puede hacer carga viral en estos virus HTLV. Está asociado a células. El VIH más está libre. Como hemos visto, es homogénico, cancerígeno, es decir,
causa la leucemia no Hodgkin. Pocas mutaciones. ¿Por qué pocas mutaciones? Porque hemos visto el ciclo vital, ese es su ciclo vital, pero por lo común la célula linfocito comienza a dividirse, a multiplicarse por fisión, ¿sí? O fisión binaria, y los virus se van heredando ahí. Sin embargo, en el VIH realiza más la vía que expliqué, la vía del ciclo vital, y ahí comienzan a surgir más mutaciones, más difíciles de curar. Bueno, y como consecuencia ya sabemos. Si comparamos las investigaciones realizadas y publicadas en el PubMed, vemos que en VIH hasta 3.000 publicaciones, hemos llegado el año 2011 hasta 3.000 publicaciones. Estos son en los últimos 5 años, de 2011 para atrás. Y en HTLV, a pesar que se descubrió 2 años antes que el VIH y las enfermedades severas que desencadenan, los estudios son muy pocos, ¿sí? Muy pocas publicaciones. Ahora sí, nos metemos un poquito ya al Western Blot. En el Perú, muy pocos son los laboratorios, y a menos como kit comercial existe, según lo que conozco, no sé si me equivoco porque creo que no, existe solamente un laboratorio en Trujillo que producían kits comerciales, tanto kits comerciales de Western Blot, no necesariamente para HTLV, sino kits comerciales como kits comerciales para Western Blot, de cisticercosis, de hidatidosis, de fasciolosis. Últimamente he visto que hay de Chagas, como kits comerciales para venta. En el Perú no se producen kits comerciales para diferentes enfermedades, a excepción de ese laboratorio, que también está liderando el doctor colega Hermes Escalante. Entonces, nosotros en el INS producimos kits comerciales de Western Blot para algunas parasitosis, ¿sí? Y últimamente, con un equipo, que ya lo vamos a visualizar en una foto también, estamos produciendo este kit de Western Blot para HTLV y también un kit de Western Blot para VIH. ¿Sí? Entonces, este es un proyecto de investigación que lo propusimos y fue financiado gracias a un concurso. El kit de Western Blot hecho en Perú revela buen rendimiento diagnóstico para la confirmación de HTLV1. El equipo investigador, la bióloga doctora Soledad Romero, Bernardina Amorín, que mucho nos ayudó, el bachiller en biología, ahora se encuentra en Brasil, realizando algo muy similar en Leishmania, ¿sí? Está haciendo en Brasil, estuvo trabajando con nosotros 3 años justamente en esta producción de kits. Ahí se ve bastante que hemos trabajado estos kits de Western Blot. Y también tenemos de colaborador a Ronald Briceño, que es un integrante del equipo de laboratorio VIH. Entonces, nuestro objetivo era desarrollar y evaluar un kit de Western Blot hecho en Perú y que sea de bajo costo, porque es un in-house, para la confirmación serológica de HTLV1. Bien, las etapas fueron 4 etapas. En una teníamos que seleccionar sueros, ¿sí? En otra preparación del antígeno y de las tiras Blot, en otra la determinación del tamaño de una proteína, y por último la determinación de la sensibilidad y la especificidad. En relación a la selección del panel de sueros, ¿sí? Seleccionamos dos paneles, panel A positivo y panel B negativo. Positivo a HTLV1, 50 sueros positivos a HTLV1, confirmados con una prueba de referencia de inmunoblot, ¿sí? Una prueba de referencia de inmunoblot de kit comercial, ¿sí? Esta prueba cuesta aproximadamente, llega a costar hasta 4.000 soles para 18 muestras, 18 determinaciones. Y los del panel B, que son los 50 sueros negativos, ¿sí? Estaban también negativos a la prueba de kit de inmunoblot, y de ellos eran 15 con sífilis, 5 de gestantes, 5 con enfermedad reumatoide, 5 con hepatitis B, 5 con VIH y 25 de aparentemente sanos.
Eso en relación al panel de suelos para evaluar nuestro kit que íbamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo se preparaban los antígenos? Los antígenos es un mundo preparar los antígenos. He visto preparar antígenos para hongos, se rompe a través de la ultracentrifugación. Tengo experiencia en la parte de cómo producir antígenos de parásitos, es otro mundo. Y ahora con otro escenario, producir antígenos a partir de un cultivo celular. Entonces, nosotros trabajábamos con la línea MT2, ¿sí? Estas células son unos linfocitos que están infectados con HTLV1, con este virus. Es un proceso largo de cómo ir cultivando. Desde que se siembra, se espera entre 4 a 5 días para cosechar un volumen, un pele, y luego, pero se pasa por varias etapas donde se tienen que realizar estudios de viabilidad de las células, ¿sí? Y se usa para eso el microscopio microscopio para ver también, usamos la cámara de Neurower para hacer el conteo, y en base a ese conteo tenemos las células. Todo esto de cultivo celular se realiza en estufa de CO2. Allí tenemos la ventaja en el INS, en el laboratorio de biomedicina, de contar con un nivel de bioseguridad 3, donde todo lo que es la plataforma de cabinas de bioseguridad se ajustan para la exposición del trabajo de este tipo de células. Y aquí hay una experiencia bonita que justo está presente la colega Soledad, es que a las células hay que tratarlas bien, porque si no las tratamos bien hay que entrar alegres, contentos, porque si es que no se trata con esa alegría, las células se mueren, las células no crecen, no se reproducen, y en consecuencia no tenemos una buena cosecha de cultivo celular. ¿No? Eso es lo que nos comenta de su experiencia, porque nosotros realizamos los estudios, esto demuéstralo en escenarios diferentes, ¿sí? Por decir, la que estaba a cargo de la producción de cultivo celular, la doctora Soledad Romero, se dedicaba a la producción de cultivo celular a partir del pele obtenido. Otro grupo realizábamos ya lo que viene de la preparación del Westerlo y lo demás. Es decir, tenemos un equipo, ¿no?, bien organizado para al final llegar a producir no solamente kits de Westerlo, otros tipos de kits como INFI, se hace PCRs y demás. Entonces hay que estar con un buen humor, porque si no las células se mueren. Ya tenemos una experiencia que se han muerto unas células. Entonces es mejor tratar. Tenemos bien complicado, porque una vez que se muere y si no podemos recuperarlo, se tiene incluso un guardado, ¿sí? Es decir, hay un reactivo especial para guardar estas células. ¿Qué reactivo era la Soledad? Sí, ese reactivo lo guardas, el dimetilsulfóxido lo guardas, y a través de ese reactivo lo puedes otra vez reactivar. Pero bueno, a veces hay problemas y no se reactiva, y tenemos que estar con las complicaciones de mandar a importar, que nos envíen otro cultivo celular. Por eso, si es que vamos a trabajar las células, entrar alegres y no tristes, como son células seres vivos, todo eso se tiene. Entonces, finalmente el cultivo celular que tenemos, la producción del cultivo celular, pasan a ser sonicadas. La sonicación se realiza a través de un instrumento sonicador que con los decibeles del ruido rompe a estas células y ahí deja libres las proteínas que visualizábamos. ¿Cuáles eran? Las proteínas, la 46, la 19, la 24 y la 21. Entonces esas proteínas quedan libres, y ya vamos a ver para qué nos sirven. Entonces esas proteínas libres, ¿sí?, son estudiadas o evaluadas en unos geles de poliacrilamida. Estos son unos geles de poliacrilamida donde tenemos un peso molecular conocido, un patrón, y luego son los antígenos que tienen sus proteínas.
Esto nos va a servir para saber qué tipo de proteína, qué peso molecular tiene mi proteína de mi antígeno de zonización, ¿sí? Entonces, se realiza la separación electroforética a través de este proceso, y por último, de estos geles se transfiere a un papel de nitrocelulosa, ¿sí? para poder realizar el diagnóstico de inmunoglóbulo. Entonces, ¿cómo poder calcular una proteína? Una proteína, por decir, este es mi gel, ¿sí? Acá inicia, acá termina. ¿Cómo poder saber el peso de esta proteína o de esta proteína? A pesar que nosotros colocamos un peso molecular conocido, cada uno, las de mayor tamaño van a ir quedándose aquí, las más pesadas, ¿sí? Y las de menor tamaño van a ir migrando más rápido. Quiere decir que si este es un peso molecular conocido, que debe tener unas 7 o 8 bandas, ¿sí? Entonces cada una este ya es un reactivo comercial que viene identificado qué bandas son, cuánto pesan, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo mi antígeno desconocido y quiero saber cuánto vale esta proteína, cuánto es lo que vale. Muy bien, aplico este proceso. Primero trazo una curva, ¿sí? Con las proteínas del estándar, ¿sí? Calculo la migración relativa de cada uno de ellos. Por decir, yo quiero identificar de esta cuánto es. Muy bien, dice la distancia recorrida por la banda, cuánto recorrió, pongamos, digamos, ¿no? 3 centímetros. Muy bien, sobre la distancia total del frente de corrida, o sea, todo que tenga algo de 6 centímetros. Entonces, 3 centímetros entre 6. Esa es su migración relativa. Y eso se pone en este eje, ¿ya? En este eje. A esa migración relativa, esa banda tiene un peso molecular. Ese peso molecular va en este lado, en este eje de las abscisas, ¿sí? Ese peso molecular va y se traza un punto. Por decir, a la banda que, por decir, si es de 31 kilodalton, muy bien, a ese 31 kilodalton se le saca el logaritmo y se le coloca acá, porque este eje va en logaritmo, se le coloca acá, porque si se está la banda. Muy bien, y se extrapola con la migración que dio de esta banda, y muy bien, este es un punto. Y se va, de cada una de estas bandas, se va colocando un punto para cada una, ¿ok? Entonces luego yo quiero extrapolar algunas de mis bandas. Para extrapolar algunas de mis bandas, cojo alguna de ellas que me interesan, o cada una como hago. Muy bien, mido, qué sé yo, 2 centímetros. Sobre los 6 centímetros, esa es mi migración. Quedé acá. Luego, como digo acá, voy de desconocido y me marco en la curva de la raya de regresión y da el punto. Al salirme voy hacia el otro lado, hacia el otro eje, y aquí me va a dar un valor. A este valor le saco el antilogaritmo y me va a dar un peso molecular. Así, de esa manera, es el cálculo de cada una de las bandas de diagnóstico. Entonces, existe criterio de positividad ya con directrices de la OMS y de otras instituciones más. Nosotros hemos tomado el de la OMS. Entonces, en resumen, para no hacer tanta bola de esto, vemos 4 proteínas del virus que decíamos: la 46, la 21, la 46, la 21, la 19 y la 24. En resumen, tiene que estar de estas 4 siempre la 21, ¿sí? Más dos de ellas más. Es decir, tienen que estar 3 proteínas de estas 4, pero siempre tiene que estar la 21. De estas 4, siempre tiene que estar la 21, la GP21. Y puede estar adicionalmente la 46 y la 24, o la 46 o la 19, y ya es positivo. Es decir, de las 4 tienen que estar al menos 3.
pero siempre la 21. Si es que no se cumple ese patrón y está cualquiera de las 4 o únicas o están 3 de ellas, pero no está la 21, es indeterminada, ¿sí? Entonces, cualquier regla que no cumpla es indeterminada. Eso dice la directriz de la OMS. Entonces, aquí tenemos nuestra lectura. Nuestra lectura, el peso molecular, y tenemos nuestras bandas. Este es nuestro key Western Blot in-house. Tenemos, empecemos desde acá, la 19, tenemos la 21, que siempre tiene que estar, la 24 y la 46, que la foto no salió tan identificada, ¿sí? Entonces, estas son nuestras 4 bandas. Cada vez que nosotros realizamos corridas, siempre tenemos que tener un peso molecular estándar. Es decir, por cada membrana que se procese y que se desarrolle, siempre tiene que haber un peso molecular estándar, ¿sí? Para extrapolar identificar bien nuestras proteínas. Aquí tenemos muy bien los resultados. Al evaluar los 50 positivos y los 50 negativos, tenemos positivos, la sensibilidad 94% y la especificidad 98%. 94% de los 50 positivos nos dieron 47 positivos y 0 negativos, y nos dieron 3 indeterminados. Y de los 50 negativos nos dieron 49 negativos y un indeterminado, pero no nos dio falsos positivos ni falsos negativos. En consecuencia, las conclusiones: este key in-house de Western Blot de HTLV no arroja falsos positivos ni falsos negativos. La sensibilidad y especificidad, según lo mostrado, son muy similares y concordantes a los kits de Western Blot comercial producidos en otros países. El costo, más o menos sacando un costo, estaría en un promedio de 30 soles, con los kits que se gasta, con el recurso humano y todo lo demás. Es decir, bastante barato, y comparándolo con las 8 veces, es decir, 8 veces menor que la prueba comercial. Les comentaba que para 18 muestras vale algo de 4.000 soles el kit de confirmación. Entonces, nosotros recomendamos incorporar este kit in-house en el Perú para el diagnóstico y así minimizar el costo si se pueda incluir en una norma técnica. El año pasado existe un blog en el INS, justo se está ahí denominado con este tema: ¿cuánto conoces al virus del HTLV1? No evitar sus contagios verticales condenable. Esto pueden entrar en la página web, como se está dejando la ponencia, pueden leer ahí. Nosotros indicamos que estamos realizando kits in-house para inmunofluorescencia indirecta, kits in-house para Western Blot y también kits in-house para PCR en HTLV. La idea es producir estas herramientas de diagnóstico a bajo costo, colocarlas al servicio de salud y al servicio de la población, para que en algún momento, y empujar que se hagan estudios de gestantes, porque haciendo esos estudios de gestantes vamos a poder sacar evidencias, mostrarle al Ministerio de Salud Central, y que se pueda lograr a través de la articulación de institucionales, se pueda lograr desarrollar a un futuro próximo una norma técnica donde sea obligatoria este tipo de descarte. He sabido que a través de un grant en Perú están haciendo, a través de un grant que se ganó en la leche materna, están tratando de neutralizar al virus, es decir, neutralizar al virus del HTLV, sacar al virus, hacer un tipo de mañomaría y luego dársela a la madre, es decir, ya con el virus inactivado, para que los bebés no pierdan ese alimento tan saludable que es la leche materna, ¿no? Y a la vez que no se infecten de este virus. Entonces ahí pueden, este es el grupo del equipo investigador del Laboratorio de Referencia Nacional de VIH en el Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias por su atención.
alguna pregunta por parte del auditorio? Bueno, no los hay. Entonces, se le agradece al expositor por su presentación de esta ponencia, que es muy interesante en la salud pública, como estamos viendo, ¿no? Una enfermedad que muchas veces no se le diagnostica y hay como último recurso sospechas, y como estamos viendo, existen kits comerciales de diagnóstico que por su alto costo, sobre todo lo que trabajamos en el Ministerio de Salud, lo que cuesta caro generalmente no se compra, ¿no? Y ya crea una expectativa como herramienta complementaria a bajo costo para investigar y hacer el diagnóstico, sobre todo así para disminuir la transmisión vertical, ¿no? Enfermedad del niño. Entonces, Eduardo, muy agradecido por esta ponencia y esperamos que en una próxima, como este es un investigador muy conocido en nuestro medio, entonces no solamente está investigando en lo que es el HTLV, sino también tiene otras ramas también, ¿no? Bueno, es división para patología, también tiene algunos kits de diagnósticos hechos in-house, ¿no? Y en otro momento te podemos molestar para que sigas dando, digamos, ponencias, a la vez que los colegas biólogos te van conociendo, ¿no? Y si los que son de pregrado, inclusive si tienen interés en desarrollar un proyecto o una tesis, entonces creo que son bienvenidos, ¿verdad, Eduardo?